Siendo 32 personas, siendo como 30 personas participantes, les doy la bienvenida a todos a esta tutoría para el C2 de electromagnetismo. Entonces, como pudieron ver en los problemas, en el enunciado, espero que lo tengan, vamos a ver un problema de dieléctrico, donde vamos a poner en práctica todas las cosas que aprendimos en el C1 para campos eléctricos y potenciales, y también como conductores y condensadores, para hacer un problema de cálculo de energía, usando un dieléctrico. Muy sencillo, pero que les va a servir y va a ser bien didáctico para ustedes. Insisto, quiero recalcar que esta tutoría no va tan enfocada a que usted, o sea, son ejercicios de control, de hecho es un control, con un par de cosas que adapte, pero la idea es que con esto ya puedan empezar a encaminar un poquito lo que es el estudio más duro para el control que se viene, que es el día, el próximo jueves, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, primer ejercicio, dieléctricos y energía. El segundo ejercicio, si no me equivoco, es de corriente y potencia disipada, ¿sí? Como potencia de corriente, ley de Ohm y potencia disipada, muy sencillo también, es para que más o menos tengan una idea de cómo usarlo. Y el tercer ejercicio es magnetismo, es Biot-Savart. No sé en todo caso si les entra Biot-Savart. ¿Alguien sabe hasta dónde entra el control del próximo jueves? Ya, entra. ¿Y entra algo más que Biot-Savart? ¿Entra Ampere, por ejemplo? ¿O no entra Ampere? Entra Ampere entonces. Ya. Ok, entonces lo que se me ocurre es que podría grabar una cápsula en YouTube haciendo un ejercicio de ley de Ampere antes del jueves. Posiblemente la suba el fin de semana, que es cuando voy a tener tiempo. Y así descalzo, porque igual son 3 ejercicios y les va a entrar como todo, les van a entrar muchas cosas, entonces en esta tutoría no sé si vamos a alcanzar a abarcar todo, pero por último, como les digo, les hago una pequeña capsulita con ejercicios de campo, perdón, de estas cosas, de ley de Ampere, que es lo que siempre preguntan. Ya. Ya. Sí. Sí. Ya bien. Vamos a ver algunas cositas entonces, que es lo que casi siempre se pregunta. Si tienen dudas, levanten la mano, pregunten, y yo les voy a responder. Voy a tener esto minimizado. Voy a ver cómo lo hago. Ah, ya, no se puede minimizar Zoom cuando estoy grabando. Perfecto. Ya no importa. Entonces, nuestro primer ejercicio dice lo siguiente. Tenemos una superficie esférica conductora de radio 2A. Entonces, vamos a dibujar acá una esferita. Espero que salga bien. ¿Bien? De radio 2A. Una cosa así. Que está rellenada por un dieléctrico de ancho radial A. Entonces, nosotros vamos a dibujar una segunda esferita, una cosa así. Espero que quede bien. Ah, ahí sí. Entonces, vamos a... Bueno, ahí mejor. Una cosita así. Entonces, y acá, en toda esta parte hay un dieléctrico, está rellenado con un dieléctrico. Entonces aquí tenemos el radio A, el radio 2A, bacán. Entonces, nos dice que en el límite de este dieléctrico, acá, hay otra esfera conductora, otra superficie esférica conductora de radio A. Entonces estamos bien. Y también nos dicen que en el exterior, aquí, con este color, vamos a conectar una fuente que le va a otorgar a esta superficie conductora un potencial V sub 0. Entonces, por si no conocen, esto es como una batería, esto de acá, y que significa que está conectado a tierra, significa que el circuito está, entre comillas, cerrado. Entonces, aquí el potencial V sub 0 va a estar en toda esta parte. Además nos dicen que entre medio de todo este estudio vamos a poner en la esfera interior una carga equivalente de menos Q0, ¿cierto? El cual no altera el valor del potencial, por tanto esto va a seguir siendo V sub 0 independiente de este Q sub 0 que está acá. Entonces, la primera parte nos dice que tenemos que calcular la energía magnética. La energía magnética
bueno, la energía electrostática, perdón, porque dije magnética, disculpen. La energía electrostática del sistema para las dos configuraciones. Una sin la carga y la otra con la carga. Entonces, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ponernos en caso. Caso 1, sin menos Q0. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a calcular el campo eléctrico en varias zonas. Entonces, zona 1 le vamos a poner acá, que es lo que han hecho ya con distintos campos eléctricos, ocupando Gauss a cada rato. Entonces, en la zona 1 vamos a estar con radios, evidentemente vamos a hacer esto en esférica, es esféricas, centradas en aquí, centradas en O, y con lo típico. Vamos a tener un radio que va a barrer y un radio que va a caer. Pero es una esfera, eso es súper importante, es una esfera. Entonces, no nos olvidemos de eso. Entonces, al analizar las simetrías del problema, nosotros observamos que como nuestra única coordenada que va a significar un cambio en el campo eléctrico es la radial. Entonces, nuestro estudio lo tenemos que hacer dividiendo el espacio dependiendo del radio en el que nos encontremos de O. Entonces vamos a tener, en el caso, o sea, la zona 1 que voy a llamar yo es un radio entre 0 y A, que yo lo llamo radio R menor que A, una zona 2, que la vamos a anotar después, que va a ser entre A y 2A, y una zona fuera, que va a ser desde 2A hasta infinito. Entonces va a estar todo bien, va a estar todo tranquilo. Entonces, para la zona 1, vamos a encontrar que no hay carga encerrada, de inmediato, porque este Q0 todavía no está, estamos sin Q0, muy importante. Entonces, para R menor que A, no hay Q encerrada. Entonces, eso implica de inmediato que al hacer ley de Gauss vamos a encontrar que el campo eléctrico va a valer 0. Entonces ya encontramos al tiro 1. Entonces, este es para R menor que A. Luego, para la zona 2, que estamos entre A y 2A, lo mismo, no hay carga encerrada. Ya que, como les digo, este Q0 todavía no está, este Q0 por ahora no lo estamos considerando. Entonces la única carga aparente va a ser la dada por la existencia de este potencial que está por fuera. ¿Sí? Entonces, aun cuando vamos a tener que ocupar, en este caso aquí van a notar que hicimos la Gauss normal, la Gauss de toda la vida, vamos a ocupar esta ecuación de Maxwell. Acá, para resolver, es unanimidad, pero va a ser importante más adelante, que es que nosotros tenemos que ocupar el vector de desplazamiento, porque estamos en un dieléctrico. Entonces, nosotros solamente vamos a considerar la carga libre. ¿Qué es lo que pasa? Como la carga libre, la densidad de carga libre, o la carga libre finalmente, es 0, porque no hay ninguna carga, o sea, no hay nada, también directamente vamos a tener que ir de 0, y eso implica también que el campo eléctrico vale 0. Esto es para A entre R y entre 2A. Perfecto. Entonces, aquí viene lo importante, pongan atención, para la zona 3, que vamos a estar con R mayor a 2A, no hay una carga explícita, pero sí hay un potencial. El hecho de que haya un potencial significa que tiene que haber una carga. No sabemos cuánto vale, pero tiene que existir, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a dar una carga Q, nos damos una carga Q asterisco, si quieren, a determinar. Entonces el campo eléctrico aquí es súper fácil, porque si ocupamos Gauss, ¿sí? Lo que ya vimos en el control, aquí voy a avanzar medio rápido porque es algo que ya vieron, Gauss me imagino que ya lo deben tener clarito. Vamos a encontrar que el campo eléctrico, que va a ser radial, va a ser, si no me equivoco,
Q asterisco partido por 4pi epsilon 0 r cuadrado en r tongo. Entonces, bueno, esa no es la respuesta definitiva. A pesar de que ya sabemos la forma del campo, tenemos que determinar Q'. Voy a tener el chat abierto por si alguien tiene alguna duda. Espero me vayan siguiendo. Un segundo. Aquí abajo. Acá. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora, para determinar Q asterisco, usamos el potencial. Entonces, vamos a estar en nuestra superficie de R igual 2A, con nuestra densidad de carga, nuestra carga encerrada, que va a ser esta. Y eso nos va a estar generando un campo eléctrico radial. Entonces, nosotros sabemos que el potencial en esa zona vale V sub 0. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a ocupar que la diferencia de potencial, en este caso el potencial inicial, que va a ser V en infinito, perdón, no, sí, no, V en infinito. Ahí voy a poner mi 0, y voy a traer mi partícula desde allá. V2A tiene que ser igual a menos, desde infinito hasta 2A, del E punto de L. Entonces lo que yo estoy haciendo, voy a estar en infinito, aquí. Entonces voy a tomar una partícula con carga alguna, y la voy a llevar hasta 2A. Lo que siempre hemos ya visto desde el potencial. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ya vimos que este campo es como radial, es como decayente, como R cuadrado, entonces en el infinito nosotros vamos a imponer que esto vale 0. Recuerden, creo que no sé si han visto los videos, pero también se los recuerdo yo. Cuando tengamos objetos finitos, el potencial 0, el potencial de referencia, pónganlo siempre en los infinitos. En cambio, cuando estén trabajando con objetos que son finitos, ¿sí? Infinitos, disculpen, como por ejemplo una placa infinita, el potencial de referencia pónganlo en 0, ¿ya? La única excepción a esta regla son los cilindros, a pesar de que los cilindros, uno puede tener cilindros infinitos, de largo infinito, se consideran como objetos finitos. Entonces, también, si uno quiere calcular potenciales radiales, pone el potencial de referencia en el infinito radial, y después trae las cargas desde allá para calcular la diferencia potencial. Entonces, esta cosa vale V sub 0, que es lo que habíamos calculado. Entonces, rayo para la suma, vamos a encontrar que V0 tiene que ser igual a menos, bueno, no menos, porque se van los menos, vamos a tener de menos infinito hasta 2A, de el campo que encontramos arriba, Q asterisco partido por 4pi epsilon 0 r cuadrado. Y acá el dl, como es un dl en esférica, va a ser de r en ratongo más cosas, pero el producto punto nos indica que el único diferencial que va a importar es el radial, por tanto vamos a tener que integrar en dr. Entonces, acá lo que nos va a quedar es que V sub 0 tiene que ser igual a, desde menos infinito hasta 2A, no, primero voy a sacar las constantes, o asterisco partido por 4pi epsilon 0, voy a revisar. Ah, gracias, sí, el infinito sin el menos, muchas gracias. Bueno, en todo caso igual da lo mismo, nos iba a dar 0 en el infinito igual, pero está bien, gracias por la corrección. Entonces la integral desde infinito hasta 2A de 1 partido por r cuadrado en dr. Esto es lo mismo que menos 1 partido en r, evaluado en primero en infinito y luego en 2A. ¿Ya? Si voy muy rápido, muy rápido, avísenme, pero espero que ya esto lo vayan siguiendo, ¿Sí? Sí, espero que sí. Entonces, primero evaluamos en 2A, 1 partido por 2A, menos el inicial, que es en infinito, y ponemos que vale 0. Entonces no va. Sí, efectivamente, entonces la carga Q asterisco acá, 4pi epsilon 0, y con eso encontramos que la carga Q dio negativa. no me gusta que dé negativa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se puede hacer, de hecho, si hacemos el camino al revés también debería dar el mismo signo. Eso lo pueden verificar ustedes. Q lo despejamos como menos 4pi epsilon 0 por
Sí, 4pi epsilon 0 por B0 partido por... Ah, no, perdón. Ya, ahora sí, disculpen. 8pi por A por epsilon 0 por B0. Y creo que no me faltó ningún signo. No. Entonces encontramos la carga. Y con esto encontramos el campo magnético. Perdón, el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico finalmente va a ser menos 8pi por A por epsilon 0 por B sub 0. Sé que son muchas constantes, pero pucha. Y habíamos dicho que era partido por 4pi epsilon 0 en R cuadrado. Entonces vamos simplificando, este con este, nos queda un 2 arriba, este también se va. Y si no me equivoco, ahí ustedes me pueden decir si es que me estoy equivocando, 2 por A por B sub 0 partido por R cuadrado en R atómico. Creo que voy bien, ¿sí? Entonces ese campo es para el R mayor a 2A. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Empezamos en el borde, que es 2A y en el infinito. Es que lo que pasa es que en ese sentido... te comiste el menos en B sub 0. A ver. Puede ser. No, porque este menos iba acá. Pero se puede hacer al revés en todo caso. Se puede tomar desde 2A hacia infinito. En verdad debería dar lo mismo. Pero para que no nos quede negativo lo podemos hacer al revés. No cambia tanto el resultado. Simplemente cambian los límites nomás. Entonces vamos a tomar desde 2A hasta infinito, si quieren verlo así. Entonces esto cambia acá. Entonces vamos a partir de 2A y nos vamos a ir hasta el infinito. Entonces sí tenemos un campo que decae. Entonces 2A. Pero aquí ponte tú, es que ese es el tema. Ahí quedaría con un menos. ¿Sí? Lo colocaste en el infinito del límite y no lo volviste a colocar cuando lo borraste. Si quieren pueden hablar, no tienen que estar muteados por si acaso. Ahí los límites serían al revés. Ah, tienes razón. ¡Ah! Porque, Ya sé dónde me confundí. Sí, ya sé dónde me confundí. Ok, ya encontré. Muchas gracias. Ya. Eso que tengo acá está malo. Tiene que ser así. Y ahí da. Claro. Finito, 2A. Gracias. Perdón, me confundí con los límites. 2A, y aquí también cambia. 2A, claro, porque es final menos inicial, en infinito. Y ahí da bien. Entonces ese signo se va, ese signo se va, ese signo se va, y ahí estamos. Y ahora estamos perfectos. ¿De dónde sale el menos? ¿Cuál menos? Si es este de acá, ese es de la definición de la diferencia potencial. Este menos de aquí. Este menos de aquí sale de la definición de diferencia potencial. Delta B se define como menos desde el inicial hasta el final de punto DL. No sé si eso responde a tu pregunta, el que me lo hizo. Pero de ahí sale ese menos. Entonces, ese menos de acá se va con este de aquí, porque ya vimos que el inicial va a ser B sub 0, y está listo. Y ahí creo que da. Eso. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo más? Para poder pasar al caso 2 ahora. ¿podrías subir un poco, por favor? ¿Sí? No tanto, era... Ah, querías ver el resultado. Ya. Ahí está bien. Entonces, el caso 2 va a ser con Q asterisco. Ah, pero aquí podemos calcular como al tiro la energía del sistema, ¿cierto? Porque ya encontramos todos los campos magnéticos, todos los campos eléctricos, perdón. Entonces podemos calcular al tiro la energía del sistema. Entonces la energía electrostática es igual a un medio por la integral en todo el espacio de E punto D. O lo que es lo mismo, ustedes pueden tomar, si es que conocen la permitividad, pueden decir que esto es la permitividad por el campo eléctrico.
la permitividad del medio donde estén, pero como en este caso, justo, los campos eléctricos son distintos de cero, donde hay vacío, esta integral cambia, esto se transforma en un epsilon cero, entonces nosotros simplemente la que calculamos es epsilon cero medio por la integral en todo el espacio, que ahora lo voy a llamar U, de el módulo de esta cuestión. Y esto está integrado en volumen por si acaso. Listo. Entonces vamos a hacer esa integral. Pues, entonces, epsilon 0, bueno, le voy a poner en un medio primero, porque para que vean cómo se hace si es que no conociésemos esta cosa. Esto es solamente si es que, lo voy a poner ahí, muy importante, solo si vacío, muy importante eso. Entonces va a ser un medio de 0 hasta infinito para integrar en R, 0 a 2pi para integrar en de phi, en el ángulo que barre, y desde 0 a pi para el ángulo que cae. Entonces, el jacobiano en este caso es r cuadrado por dr, perdón, r cuadrado seno de teta por dr de phi de teta de nuestro campo eléctrico al cuadrado en módulo. Entonces tenemos que resolver esa integral. Si se fijan, el campo eléctrico es solamente radial. Entonces, esta cosa solamente depende del radio. Solamente depende del radio, da lo mismo por qué componentes, porque finalmente vamos a estar trabajando con un módulo, pero ya sabemos que ese objeto, el módulo del campo eléctrico al cuadrado, solamente depende del radio. Entonces, nosotros vamos a separar esta integral, la vamos a separar en la parte angular y en una parte radial, porque va a dar lo mismo. Entonces vamos a tener un medio de la integral de 0 a 2pi y de 0 a pi de el seno de teta de phi, que esa es conocida, eso vale 4pi, voy a dejar ahí escrito, voy a poner por aquí abajo, un medio, también, no, en el medio lo voy a sacar, ¿verdad? Que no estamos sumando. Entonces sería de 0 a infinito, de r cuadrado, por este módulo de al cuadrado en dr. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué va a pasar acá? E al cuadrado es distinto de 0 solo entre 2a e infinito. Entonces la integral solamente se tiene que realizar de ahí. Entonces vamos a reemplazar este resultado. UE va a ser igual a un medio de 4pi por la integral, y el epsilon 0 que se me estaba olvidando, que lo voy a poner acá. Recuerden, eso, solo en vacío puedo hacer esto, poner el epsilon 0, para que no se nos pierda, disculpen. Desde 2a hasta infinito, r cuadrado, de, ¿cuál es el módulo al cuadrado de este campo? ¿Dónde lo tenemos? Este de aquí. Entonces, elevamos cada componente al cuadrado y obtenemos que esto va a ser igual a 2a por b sub 0, todo eso al cuadrado, entonces es 4a cuadrado, b sub 0 cuadrado partido por r a la cuarta, y eso integrado en dr. Este se va con este, sacamos las constantes para afuera, nos queda, ese se va con ese, por ejemplo, y también, ¿sí? Epsilon 0, 2pi epsilon 0, por 4a cuadrado b sub 0 cuadrado, por la integral desde 2a hasta infinito, de 1 partido por r cuadrado en 2 en dr. Ya sabemos resolver esa integral. 2pi, le podemos poner 8pi epsilon 0, por a cuadrado b sub 0 cuadrado, por menos 1 partido por r, desde 2a hasta infinito. Entonces, podemos dar vuelta a los podemos dar vuelta a los límites de integración, podemos hacer un montón de cosas para resolver esa integral, pero finalmente nos va a dar este resultado, repetimos todo, y por 1 partido por 2a. Entonces se va con este con este, y llegamos al resultado. UM es igual a 4pi por epsilon 0 por a por b sub 0. Y esa es la energía. Entonces ya resolvimos el problema para el primer caso. ¿Alguna duda hasta ahora?
Yo tengo una chiquitita. Sí, Em, Cuando al inicio habló del que solo se podía para el vacío, si estuviera en un medio dieléctrico, ese sub-cero solo sería L. el epsilon del medio, pero Claro, nada más que eso. claro, pero ahí, por ejemplo, el detalle es que lo mejor que puedes hacer, porque normalmente en medio nosotros vamos a conocer el vector de desplazamiento, vamos a conocer el D. Entonces, teniendo el D, mejor hacemos la integral con el D. ¿Sí? Ah, claro, y sería como de cuadrado partido en el epsilon, una cosa No, así. pues no, no, porque es E punto D. ¿O no? E punto D. Entonces Ah, claro. tú el campo eléctrico lo puedes conocer si es que conoces el desplazamiento y haces el producto punto. ¿Sí? Eso. Ya. Aunque claro, ahí tú te lo puedes arreglar. Esa integral se puede hacer de muchas formas. Muchas, muchas formas. Ya, entonces, ahora el caso de Q sub 0 es más o menos similar. Ya, voy a anotar al tiro el resultado para. Ay, chuta. Voy a anotar al tiro el resultado para la zona 1, porque es análogo. Las condiciones no cambian. Entonces el campo eléctrico también va a ser cero. Espero que lo vean, espero que no les cueste mucho verlo porque si no, analicen el primer caso y vean que no está cambiando la carga encerrada en R menor que A. Ya. Ahora, para la segunda zona, vamos a ver que sí tenemos una carga encerrada. Y es una carga encerrada libre, eso es muy importante, es libre. Entonces, no depende ni del medio, ni hay una polarización rara, no, nada. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a usar la ley de Gauss para medios materiales. Entonces vamos a tener que la integral cerrada de d.ds es exactamente el mismo desarrollo, las mismas simetrías, pero tiene que ser igual a menos Q0, que es la carga libre. Entonces, podemos concluir de inmediato que D en esta zona va a ser igual a menos Q0 partido por 4pi epsilon, no, casi me pasa un 4pi. Menos Q0 partido por 4pi r cuadrado en R tongo. Fíjense, esto es muy importante, la gracia del vector de desplazamiento eléctrico es que no está no tiene que considerar la permitividad, uno tiene que considerar la permitividad, lo puede calcular directamente si es que sabe que la carga es libre, la carga que esté es libre, no depende de polarizaciones ni de cosas extrañas. Si la carga es libre, uno lo puede calcular usando el vector de desplazamiento y no se tiene que preocupar de la permitividad del medio donde esté calculando. Eso es lo de acá. Entonces, les recomiendo que si saben la Q libre, porque, insisto, el campo eléctrico se calcula con todas las cargas, con absolutamente todas, tanto las libres como las dependientes de la polarización, pero si saben la libre, pueden calcular D. Entonces después ocupan esta relación de acá, que D tiene que ser igual a la polarización, ya sea como función o como constante, por el épsilon. Entonces con eso nosotros, por tú, vamos a calcular de inmediato el campo eléctrico, ya conociendo el de desplazamiento. Campo eléctrico, de hecho, era súper sencillo, pero es importante que vean el procedimiento. Esto va a ser 4pi por epsilon, no por epsilon 0, por epsilon, por r cuadrado en r tongo. Y ese es el campo eléctrico. Para... no lo voy a anotar acá, lo voy a anotar acá. Esto es para R entre A y 2A. Entonces, ahora, para la zona 3. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar con la zona 3? Con la zona 3 vamos a observar que vamos a tener que añadir una carga si es que queremos que la placa se mantenga en Q sub 0. O sea, ya la carga que encontramos para el caso donde no había Q sub 0, esa carga Q asterisco, ya no nos sirve. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que se tiene que mantener ese potencial. O sea, básicamente si es que yo quito esa carga Q1, tengo que volver a obtener la carga inicial. O sea, la carga con la que me deja en la superficie conductora el potencial que le estoy aplicando. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener que la carga Q asterisco que nosotros encontramos inicialmente tiene que ser igual a menos Q0 más una carga asterisco doble. ¿Por qué?
por lo que les comentaba. Aquí vemos que, si es que no estuviera esto, primero, ambas cargas serían iguales, y el hecho de que el Q0 esté cambiando la configuración de la carga total para poder así mantener el equilibrio. Recordemos que la carga total vendría a ser como menos Q0 más esta carga de acá, que de hecho, ¿sí tiene sentido? No, perdón, no. Voy a reestructurar mi idea. Primero, tenemos que mantener el potencial constante. O sea, el potencial no puede cambiar por el hecho de que nosotros estemos introduciendo esta carga Q0. Entonces tenemos que de alguna manera conservar este potencial. Entonces eso me da pie a mí para poder definir una carga distinta a la que habíamos encontrado inicialmente, de tal manera que si esta no estuviese, yo debería poder recuperar la misma carga. Y es por eso que se resta con Q0. ¿Se entiende? Ese es como el argumento que pueden utilizar. Ay, eso. Entonces ya con eso en mente nosotros podemos despejar esta carga de acá, esta carga doble asterisco, que va a ser la nueva carga que va a tener... Disculpa, ¿podría explicar de nuevo eso, porfa? El argumento. Ah, ya, el argumento. Potencial constante. Pero el potencial tiene que mantenerse constante. Pero piensa de la siguiente manera, si yo agrego una carga adicional en la parte de adentro de la superficie conductora, el potencial va a cambiar. ¿Sí? El potencial, como en toda esa parte del espacio, va a cambiar, porque finalmente estamos agregando una nueva carga, estamos agregando un campo eléctrico, entonces van a haber cambios en el potencial. Entonces el potencial en V igual, o sea, el potencial en 2A, en el radio 2A, tendría que cambiar, si es que se mantuviese la misma carga. Ya no sería el mismo potencial. Pero nosotros queremos que ese potencial se mantenga. Entonces, la carga neta que va a tener esta superficie conductora que está en 2A, de tal manera que se mantenga V sub 0 como la carga, perdón, V sub 0 como el potencial en esa zona, me indica a mí que yo tengo que agregar una nueva carga. ¿Sí? O sea, tengo que alterar esta carga inicial. Y si se fijan acá, ¿yo por qué escribo menos Q0 más Q asterisco? Porque si Q0 no estuviese, me devolvería la carga. Entonces yo lo que hago es básicamente agregar este efecto. Como ya, comparo estas dos cargas, pero ¿qué pasa si le agrego una? Esta ya la conozco, pero no puede ser igual a esta, a la nueva. ¿Cómo va a cambiar? Como menos Q0. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahí, gracias. Muchas gracias. Entonces este Q0 asterisco va a ser Q asterisco, que ya lo conocemos, menos Q0. Menos Q0. Entonces, Q asterisco, doble asterisco, perdón, ya va a ser completa y absolutamente conocido. Entonces, Q0 va a ser igual a la carga que encontramos inicialmente, 8pi por A, por epsilon 0 por B0, más, aquí tengo que sumarlo, sí, más Q0. Ahí sí. De hecho, esa fue la carga que encontramos al inicio, ¿cierto? Voy a subir para recordarlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la carga? Aquí está. Sí, es la misma. Perfecto. Entonces ya conocemos la carga nueva. La carga nueva, entonces, ahora, como estamos nuevamente en el vacío, simplemente tenemos que reescribir los campos que ya encontramos. Sí, ahí está con el más. Tenemos que reescribir todos los campos que ya encontramos ahora con esta nueva carga. Entonces yo simplemente voy a recuperar los resultados que ya había escrito anteriormente. Entonces, ¿cuánto me había dado el campo eléctrico en esa zona? No lo encuentro. Ahí se me perdió. Debe estar aquí abajo. Ah, bueno, no lo encuentro. Ya filo. Pero sí va a tener esta forma. Campo eléctrico va a ser igual a Q asterisco asterisco partido por 4pi epsilon 0 r cuadrado en r tongo. Esto es por después de aplicar Gauss y resolver. Posterior a Gauss. Entonces ahora reemplazamos con nuestro nuevo
nuestra nueva carga, y vamos a encontrar que esto va a ser igual a 8 pi a epsilon 0 b sub 0 más q sub 0 partido por 4 pi epsilon 0 r cuadrado, todo eso en r. Y para dejarlo más bonito escrito, vamos a tener a un lado 2 por a por b sub 0 partido por r cuadrado más q sub 0 partido por 4 pi epsilon 0 r al cuadrado. Y todo eso en r. Sería ser ese resultado si es que no me mande ningún control. Que también puede pasar, uno se puede equivocar y esas cosas pasan. Entonces, a ver. ¿La lectura para de contarte otras cosas más? Sí, no, ¿Francisco? sí, un segundo, que creo que me mandó un condoro. ¿No te la mandé? Ya te la mandé, Ortega, y ahí te voy a mandar las dos cosas juntas. Ay, qué lata. Ya. No, olviden lo que les dije. Ay, qué mal. Okay. Olviden lo que les dije. Lo hice mal. Voy a tener que repetir todo. Disculpen. Detesto cuando pasa eso. Ya. Voy a empezar de nuevo de la parte de zona 3. Si es que estás viendo, por favor. Sorry por hacerte perder esos 10 minutos. Pero bueno, tenemos que volver a reescribir todo. Ya. ¿Qué va a pasar entonces? Ok. Pues es que eso yo te iba a preguntar, como cuál era la carga encerrada, porque estaba medio confundida ahí. Sí. Porque creo que era como menos Q más la Q2 asterisco, que sería como la que está en 2A, ¿o no? Es que eso es justamente lo que estaba mirando ahora. Eso es justamente lo que estaba mirando ahora. Lo que pasa es que a ver, porque no quiero perder mucho tiempo con esto. Si el potencial se mantiene igual, significa que a ver. Un segundo. Tengo que recordar bien cómo se hace esta cuestión. Lamento, voy a ponerle pausa un poquito a la grabación. Ya, perdón, lamento por ese corte. Esta carga que está acá es la que adquiere es la que va a adquirir la superficie por el hecho de tener ahora dentro un menos Q0. Eso está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando calcule el campo eléctrico, no voy a cambiar esta carga asterisco. Ahí está, ya, ok. Hoy que soy Gil, ya. Pasa lo siguiente. Esta es la nueva carga que va a tener la superficie. ¿Sí? Espero que ahora sí me sigan. Esta es la nueva carga que va a tener la superficie en R igual 2A. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace Gauss, considera la carga encerrada. Esto es uno de los errores más comunes. Qué bueno que me pasó para poder mostrárselo yo también. Espero que no se haya ido tanta gente. Esto es uno de los errores más comunes que pasa. Que uno, cuando quiere hacer las cosas a la rápida, llega y integra. ¿Qué pasa? Lo que hicimos nosotros está bien. La nueva carga que va a estar aquí es justamente esta. Y no hay ningún problema con eso. Pero, si recordamos la definición de ley de Gauss, nosotros tenemos que calcular este campo con la carga encerrada. Entonces, además de estar encerrando esta carga Q asterisco nueva, voy a estar encerrando la carga de acá también. Entonces yo, cuando haga esta cuestión, para esta zona, aquí la vamos a volver a poner
recordando que estamos en R mayor a 2A, la carga encerrada acá va a ser la carga Q asterisco, ¿cierto? Más la carga encerrada en R igual a. Entonces, eso va a ser igual a menos Q0. Entonces, finalmente la carga, el campo eléctrico no va a cambiar afuera. Esa es una de las cosas interesantes. ¿Lo visualizan? Porque el potencial se tiene que mantener constante. Entonces, si nosotros no le permitimos al potencial cambiar, solamente el campo eléctrico al interior del dieléctrico cambia, pero no afuera, porque la ley de Gauss considera la carga encerrada. ¿Me siguen hasta ahí, cierto? ¿Estoy grabando eso? Sí, está grabándose. ¿Sí? Espero que sí. Este es el problema más largo en todo caso, por si acaso, ya, no se preocupen tanto. Entonces, ya tenemos directamente el nuevo, podemos recuperar los resultados de arriba, de hecho, porque ya los calculamos. Entonces, el campo eléctrico, de nuevamente, va a ser, como estamos haciéndolo con esta misma carga Q asterisco, ¿sí? Que ya habíamos encontrado, el campo eléctrico va a ser el mismo campo eléctrico que encontramos arriba. 2 por A por B sub 0 partido por R cuadrado en R tronco. Perfecto. Ya, disculpen por ese lapsus. No puede ser uno puede ya llevar años haciendo esta cuestión, pero no pasan cosas, siempre pasa. Ya. Entonces, ahora con esto nosotros directamente podemos calcular la energía electromagnética. Entonces volvemos a nuestra integral, a esta de acá. La voy a reescribir. Y aquí es importante sí que empecemos a diferenciar, porque ya no vamos a estar trabajando necesariamente en el mismo espacio con la misma función. Lo bueno, en todo caso, es que a ver, voy a repetir eso de nuevo. Tenemos que ahora tener cuidado en el sentido de que vamos a tener zonas donde D no necesariamente va a ser epsilon 0 por E. Entonces tenemos que ir separando el espacio de forma correcta. Lo bueno es que tanto E como D, en todo el espacio, solamente dependen de la coordenada radial. Entonces nosotros al tiro podemos extraer el 4pi, sin ningún tipo de problema. Entonces solamente hacer una integral de 0 a infinito, en R cuadrado de R, en todo el espacio tiene que ser así, n punto D. Sí, está integrando. Entonces ya podemos, ponte tú, quedar con 2pi aquí afuera. Y empezar a dividir el espacio. Sabemos que entre 0 y A, esto vale 0, entre A y 2A, hay D y E, y entre R mayor a 2A, hay solamente el E necesario. Entonces vamos a escribir esta integral, la vamos a separar en dos partes. Voy a escribirlo un poquito más abajo, ¿sí? 2pi de la integral D. Primero, desde A hasta 2A, D. El campo eléctrico que encontramos aquí arriba, que es este de acá, ¿sí? Q0, sería Q0, menos, bueno, sí, Q0 cuadrado, partido por 4pi al cuadrado, por epsilon, por R a la cuarta. Y eso integrado por R cuadrado en DR. Más la energía la integral que ya habíamos encontrado antes. Voy a hacer esto un poquito más chico para ver si me alcanza la integral acá. Más la integral desde 2a hasta infinito de 4 b sub 0 cuadrado por a cuadrado, también por r cuadrado acá, partido por r a la cuarta en dr. Y todo eso está multiplicado por 2pi. Entonces, vamos simplificando este con este, y vamos sacando las constantes para afuera. 2pi factor d. ¿Qué va a quedar acá? Va a quedar un q sub 0 al cuadrado, partido por 4pi al cuadrado, por epsilon, es una integral de a 2a, de 1 partido por r cuadrado, en dr, más, y esto sí lo voy a hacer aquí abajo, también, y esto todo encerrado por el mismo paréntesis, no, lo voy a hacer acá nomás,
4 b sub 0 a cuadrado por la integral de 2a hasta infinito de el 1 partido por r cuadrado en dr. Entonces ya sabemos cómo resolver esa integral, entonces vamos a reemplazar simplemente. En esta primera, vamos a tener 2pi, factor de u0 cuadrado partido por 4pi al cuadrado por epsilon, de la diferencia entre 1 partido por 2a menos a, 1 partido por a mejor, menos 1 partido por 2a. ¿Por qué es a menos 1 partido por a menos 1 partido por 2a y no al revés? Porque estoy cambiando los límites, claro, estoy cambiando los límites con el menos que me arroja la primitiva de 1 partido por r cuadrado. Más, son 4 b sub 0 cuadrado por a cuadrado, y acá al tiro ponemos 1 partido por 2a. Creo que la energía me dio equivalente, sí. Ya. Entonces aquí reconocemos al tiro que la energía debería ser, esta cuestión de acá con esto debería ser igual a la que encontramos inicialmente. Sí, el b sub 0 ya lo cambié. Y tenemos este nuevo término. Entonces finalmente la energía que vamos a encontrar va a ser este término que ya habíamos encontrado, que está aquí, 4pi por epsilon 0 por a por b sub 0. 4pi por a por b sub 0 cuadrado. Si no me equivoco es así, este se va con este, sí, perfecto. Más un término dependiente tanto de q0 cuadrado como de epsilon, como de, esto es 16, es 8pi por epsilon por 1 más a menos 1 partido por 2a. Y creo que ese es el término correcto. Y listo, ya terminamos después de mucho... ¿Dónde tengo un b sub 0 sin cuadrado? Creo que ya lo corregí. O no, no sé. Ya, sí lo corregí. Excelente. Excelente. Eso es bueno, que estén atentos a lo que hago para que no les pase los carriles. Ya, ustedes pueden resolver cuánto es 1 partido por a menos 1 partido por 2a. Creo que eso es también 1 partido por 2a positivo, parece. 1 partido por 2a positivo y empiezan a simplificar. Y, por ejemplo, aquí les va a dar un 16, un pi, un a y un epsilon. Ahí para que los que les gustan los resultados simplificados se queden conformes. Ya, y terminamos la energía entonces. Ya, por honor al tiempo, voy a dejar que la parte C la van a calcular ustedes. ¿Sí? No es muy larga, la capacitancia no es difícil. Tienen que ver bien cuánto es el potencial dentro del epsilon. No sé si habrá pauta, lo dudo. Mira, si es que antes de las 6 no alcanzamos a terminar, voy a volver a esa pregunta y les voy a mostrar cómo se hace. ¿Ya? Pero básicamente lo que tienen que hacer ahí es ocupar la definición de capacitancia, la primera, que es Q partido por delta V, módulo delta V. Entonces lo que tienen que encontrar es van a saber creo que saben sí, claro, saben la carga que hay en la parte del dieléctrico, que va a ser igual a menos Q sub 0, si no me equivoco. Y también saben el potencial. Tienen que calcular el potencial porque también conocen el campo eléctrico. Entonces, básicamente, lo pueden hacer. Pero me interesa me interesa la parte B. Porque la parte B habla de polarización. La parte de polarización es medio compleja. Entonces nos piden encontrar calcular primero el vector de polarización. Vector de polarización. Vamos a ocupar esta definición universal que nos dice que el vector de desplazamiento tiene que ser igual a epsilon 0 por el campo eléctrico que esté en la zona, de lo que sea de hecho, más el vector de polarización. ¿Sí? Entonces, cuando ocupamos esta relación, que es la permitividad por el epsilon, hay un término acá que es de la polarización que aporta el valor de este epsilon. Entonces tengo epsilon 0, más, por ejemplo, podemos escribir P como una perturbación cualquiera, por el campo eléctrico. Entonces podemos dejarla factorizada. Y a este término de acá, que es la polarización, este término de acá, si no me equivoco, cuando uno lo factoriza como por epsilon 0, se pone un epsilon 0 y le queda 1 más un término asterisco, a este término acá se llama susceptibilidad magnética.
perdón, susceptibilidad eléctrica. Pero es para que lo vean. Entonces la polarización también es como una especie de vector de desplazamiento. Y está relacionado también con la permitividad. Y ahí ustedes pueden jugar con esta, como con esta fórmula. La voy a destacar. ¿Sí? Excelente. No, la voy a destacar mejor así. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es vamos a jugar con esa fórmula. Vamos a jugar harto. ¿Por qué? Porque nosotros entre A y 2A, que es donde se encuentra el dieléctrico, conocemos... ay, ¿me están hablando por el chat? No lo sé. Bueno, nosotros conocemos tanto el campo eléctrico como el campo desplazamiento, como el D. Entonces nosotros vamos a ver al tiro que el vector de polarización es D, vector de desplazamiento, menos epsilon 0 por E. Entonces reemplazamos los resultados que encontramos arriba. Menos Q sub 0 partido por 4pi R cuadrado. Perdón. 4pi R cuadrado en el rotongo, menos epsilon 0 por lo mismo, pero acá se cambió un más porque el campo eléctrico también es negativo. Q sub 0 por 4pi por epsilon por R cuadrado en el rotongo. Entonces con esto encontramos al tiro un vector de polarización bien definido, bien bonito. Factorizamos por Q sub 0, factorizamos por 4pi, factorizamos por R cuadrado. Tenemos el rotongo, no, el rotongo lo voy a escribir al final. Esto es como 1, menos 1, más epsilon 0 partido por epsilon en el rotongo. Lo dejamos bonito. Q sub 0 partido por 4pi por R cuadrado de epsilon 0 partido por epsilon menos 1. No lo voy a simplificar más porque no quiero tener problemas con el álgebra, pero yo creo que ya con ese resultado está bien para lo que queremos. Entonces encontramos el vector de polarización. Facilito. Así que ahora lo que nos piden encontrar son las densidades de carga superficial y volumétrica. Entonces, la densidad de carga de polarización, la vamos a escribir polarización, volumétrica, por eso es ρ, ¿sí? Rho, acuérdense que rho es como para volúmenes y sigma para superficies, es igual a menos la divergencia de este vector de polarización. Este es, quiero escribirlo con otro color, densidad, carga superficial. Perdón, no, chuta. Volumétrica. Volumétrica de polarización. Polarización. Y el otro, que es la superficial, es igual a el vector de polarización, punto la normal a la superficie donde estoy calculando esto, evaluado en la superficie, en el borde de la superficie, o sea, en el borde del dieléctrico, o donde quiero calcular. Se le pone borde, pero no se confundan, es como en la superficie, tienen que evaluar en la superficie. Entonces, primero vamos a calcular el fácil, esto es lo mismo, dens, carga, superficial, y polarización. Entonces, primero partamos con el fácil, que es el ρ. Entonces, menos divergencia de P. Entonces, vamos a calcularle la divergencia a esta cosa. Lamentablemente no tengo en mis manos, o no tenía para ustedes, un formulario con la divergencia, pero al menos en la que voy a escribir, que es para ρ en coordenadas esféricas, créanme. Y esas, de hecho, las tengo aquí atrás. No sé si las pueden ver. Sí, soy máximo. Entonces, esto es 1 partido por R cuadrado de la divergencia de R cuadrado por la coordenada radial de la polarización por R. Y aquí le ponemos un menos adelante. Entonces, si se fijan, ese R cuadrado que está aquí arriba cancela este R cuadrado de acá. Entonces simplemente estaríamos calculando 1 partido por R cuadrado de la divergencia de una constante, que es Q0 partido por 4pi nomás. 4pi de epsilon 0 partido por epsilon menos 1. ¿Ya? ¿Sí? Y la cosa queda 0, al tiro. Porque estamos derivando una constante. Entonces,
Terminamos al tiro que la densidad volumétrica de polarización va a ser igual a 0. Entonces, dentro del dieléctrico no hay una densidad carga de polarización. Dentro del dieléctrico. Ahora, nos piden, esta es la complicada, y porque es la complicada ya lo van a ver, nos piden esto. Entonces tenemos que evaluar el vector de polarización en el borde. Entonces vamos a escribir el vector. Esto es Q0 partido por 4pi por r cuadrado. A priori, todavía no evalúo. Sí, factor de epsilon 0 partido por epsilon menos 1 en el rotongo, punto. Y ahora vamos a mirar el hint. Esto es para la vida, porque literalmente yo llevo 2 años, di el curso hace 2 años, llevo como 1 año y medio haciendo docencia con este curso, y siempre se me olvida, Entonces, para que a ustedes no se les olvide nunca, la normal para el caso de la densidad carga polarizada siempre se orienta desde afuera del dieléctrico hacia el dieléctrico. Entonces, si nos vamos al dibujo, nuestra normal por ejemplo acá, la normal se orientaría así, esta sería nuestra normal, desde fuera del dieléctrico, que en este caso vendría a ser esta zona de acá, hacia adentro. Esto es para el caso de la densidad de carga en R igual A, y en el caso de R igual menos A, se va a orientar hacia allá, se va a orientar hacia adentro. ¿Sí? Cuando estemos aquí. De allá, de afuera del dieléctrico hacia adentro. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Yo lo acabo de revisar aquí, en el chi, y según esto, yo igual le creo a esto, son las densidades de carga libre las que se hacen al revés. Mira, es un tema súper complejo, insisto, llevo tanto tiempo tratando de entender bien cómo se hace, cuáles son las normales que se toman, que ya la verdad, no sé a qué creerle. Si ustedes me dicen que eso es al revés, ya, es complicado. Pero es difícil hoy, y la razón es como, pucha, es así. Pero filo, a ver, ya. Para que no entremos en conflicto, si se fijan, en este caso, solamente la diferencia va a ser en un signo. ¿Ya? Claro, dice que es la normal exterior, pero yo siempre he tenido problemas con eso, porque yo he visto en varias pautas, como te digo, que lo hacen con la normal interior. De hecho, aquí lo dice. Desde el conductor al dieléctrico, en el caso de densidad carga de la versión, desde el dieléctrico al conductor. Ah, lo siento, sí, volví a confundirme. Tienen razón, es al revés. Voy a cambiar eso antes de subir la pauta. Arréglenlo, por favor. Es al revés. Es la normal exterior. Entonces le vamos a poner acá, normal exterior. Lo lamento. Sí. Insisto, ya este tema me cuesta demasiado. Normal exterior. Perfecto. Entonces, si es la normal exterior, nosotros tenemos que ponerle aquí normal exterior. Y ya vemos que el campo en ambos lados simplemente tenemos que revisar. Por eso les puse ahí normal exterior, y para los que estén viendo este video en YouTube, normal exterior. Normal exterior. Bueno, vamos a... ¿La Dani? ¿A qué es auxiliar o en la wow, bueno, no importa. Ya, entonces, vamos a calcular entonces con la normal exterior. Entonces, nos piden en todo el dieléctrico. Entonces, tenemos que calcular tanto en el borde R igual A y en el R igual 2A. Entonces, en R igual A, vamos a tener que la normal exterior va a ser igual a menos R tongo, y para R igual 2A la normal exterior va a ser igual a R. Entonces, la carga de polarización R igual A, lo ponemos aquí, va a ser sub 0 partido por 4pi por A al cuadrado, por epsilon 0 partido por epsilon menos 1, de R punto menos R. Y entonces con esto matamos esto, nos da menos 1 y obtenemos de inmediato lo que queremos. Entonces, ¿sabes? Polarización en R igual A.
Y ahora, lo marcamos. Ahora, en R igual 2A, vamos a tener lo mismo, pero aquí tenemos que reemplazar por 2A al cuadrado, que esto básicamente nos va a dar un 4 al cuadrado, pero ya ustedes lo pondrán bien. Epsilon 0 por epsilon menos 1 de R punto R, porque ya vimos que la normal exterior es así. Y simplificamos y concluimos. Perdón, 4pi, 2a al cuadrado, epsilon 0 partido por epsilon menos 1. Ya. ¿Ven? Entonces yo con esto alcanzo a subir esta cuestión a YouTube. Entonces ustedes van a tener una semana para ver y rever esta tutoría. Y quienes no pudieron venir también la van a poder ver de nuevo. Uy, se está yendo gente. A la gente que se está yendo, discúlpame por favor. Perdón. Ya, como les dije, la capacitancia se las voy a dejar propuesta y vamos al siguiente punto. Vamos a ir al siguiente problema. Este problema es mucho más sencillo, ¿ya? Y nos vamos a demorar incluso mucho menos. Entonces, ¿qué nos dicen? Tenemos Disculpa, placas. Sí, ¿podéis subir un poquitito? ahí. Un poco al dibujo de las normales. Ahí, así. Lo voy a poder ver en YouTube en todo caso. Lo voy a subir, de hecho, como apenas termina acá, lo voy a convertir para subirlo luego. Ya, ahí sí, muchas gracias. Ya mañana sí o sí debería estar. Perfecto. Entonces, vamos al P2. Tenemos dos placas conductoras, como para poder darle como plaquita algo que afirmar. Entre estas dos placas conductoras hay un material que tiene una forma cilíndrica, de esta manera, de radio R, de radio A, perdón, voy a ponerle aquí, radio A, tiene una permitividad epsilon 0, una longitud L, y una conductividad, que es una función dependiente de Z. Vamos a suponer que, creo que puse variable I en algún momento, sí, ok, ya. Después vamos a revisar esa parte porque en el enunciado, en la parte C, en vez de decir I igual 0, debe decir Z igual 0, por si acaso. Ya le había dicho, para allá va Z. Más que nada es por un tema de confusión, pero ustedes pueden dárselo como quieran. G va a depender de Z y que va a tener la forma G de 0 de 1 más Z partido por L. Esa es la conductividad. Lo único que vamos a tener diferente como de lo normal. Entonces, el origen de la variable I, variable Z, por favor, variable Z, no se confundan, variable Z, se toma desde el comienzo del material, como lo indica la figura. Entonces, mi variable Z, no I, Z, perdón, empieza desde acá y termina acá. Entonces tenemos Z igual 0 aquí. Ahí esto está conectado a está conectado a algo. Creo que era una P sub 0. Sí, estaba conectado a una fuente de sub 0. Creo que lo había puesto, pero si no lo puse, tiene que estar conectado a una fuente de sub 0. Bacán. Entonces nos piden calcularle como todo. Tenemos que calcular la corriente, el campo eléctrico, y vamos a también trabajar un poquito con la potencia disipada. Y vamos a ver una cosita. Ya, entonces, la parte A es muy sencilla, porque en este tipo de ejercicios, cuando ustedes no sepan cómo resolver la EDP para encontrar cuál es la corriente, lo que van a usar es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad tiene esta forma. La derivada temporal del ρ, que es la densidad de carga, más la divergencia de J, tiene que ser igual a 0. Esa es la ecuación de continuidad. Y eso es lo que ustedes tienen que ocupar. Entonces, yo no les dije nada en el enunciado sobre densidades de carga que cambian en el tiempo. De hecho, no les dije nada sobre densidades de carga. Vamos a suponer que no hay una densidad de carga, por tanto, esta cosa vale 0. Entonces nos quedamos con esta ecuación, que es la que tenemos que resolver. Divergencia de J igual a 0. Entonces, ¿qué nos indica el problema? Ahora miramos el dibujo. La simetría aquí nos indica que la corriente va a circular en ese sentido.
para allá va a ir la corriente. Ay, aquí tiene que ir con una salida, y si quieren lo pueden conectar a tierra también, para que no se les pierda. Entonces, como la corriente va a fluir en ese sentido, acá vamos a tener nuestro J, y esto es un tema de simetría, es un tema de observar el dibujo. Ustedes lo pueden determinar así, de la misma manera en la que ustedes saben que un campo va a ser radial porque estamos trabajando en una esfera que es homogénea, ¿sí? A pesar de que acá la conductividad está así, es dependiente de una función, dependiente de la posición, eso nos va a cambiar el campo eléctrico, más no el J. La densidad de corriente no va a tener ningún tipo de anisotropía, entonces va a avanzar derechita por el, si quieren verlo así, derechita por el cilindro hasta la otra placa. Entonces, básicamente, nosotros ya sabemos qué simetría tiene que tener. Entonces, la única ecuación que tenemos que resolver de aquí es básicamente la que apunta, o sea, que tiene componentes en la dirección en la que fluye la corriente, que es cero. Entonces tenemos que resolver la divergencia, pero como el vector tiene esa dirección, simplemente nos vamos a quedar con la ecuación de JZ, A de Z tiene que ser igual a 0. Entonces acá nosotros sabemos al tiro que J tiene que ser igual a algún JZ, o sea, perdón, alguna cosa JZ, sí, en Z tongo. Tiene que ser una constante nomás, ¿sí? Porque la derivada en Z da 0, entonces aquí le podemos poner J simplemente. Y esto es por la resolución de esta ecuación diferencial de acá. Entonces la componente JZ es una constante, le voy a llamar J. Ahora, ¿qué pasa? El campo eléctrico. El campo eléctrico lo tenemos que calcular, y lo vamos a calcular usando la ley de Ohm. La ley de Ohm nos permite relacionar, la voy a escribir con rojo, a la corriente, que tiene que ser igual a la conductividad por el campo eléctrico. No debería haber negro la divergencia cilíndrica. No, porque es la componente en Z. Es la componente en Z. Onda, ya, si ustedes quieren lo voy a escribir aquí también, que aquí hay una simetría. J solamente va a tener una componente en Z. Porque acá no hay ningún tipo de anisotropía. O sea, no hay nada que impida que la corriente avance derechita desde una placa a la otra. ¿Se entiende? Entonces, esto es parte como del dibujo. Es parte como de la simetría que ustedes tienen que ver. De la misma manera que si estuviéramos trabajando con un campo radial. Ustedes tienen un cilindro infinito, tienen un argumento de simetría poderoso que les permite decir, oye, ¿sabéis qué? Esta cuestión va a apuntar en esa dirección. Eso. Entonces, si nosotros ocupamos esta relación de acá, nosotros vamos a encontrar al tiro el campo eléctrico. El campo eléctrico tiene que ser igual a J partido por la conductividad, que es G0 de 1 más Z partido por L. Entonces yo ahora lo voy a dejar en Z tongo. Entonces yo ahora lo voy a dejar más bonito, para que después no me cueste tanto las matracas. Voy a factorizar por L. Entonces voy a tener, o por 1 partido por L, entonces voy a tener J por L partido por G sub 0 de L más Z en Z tongo. Si no me equivoco, esa es la forma que va a tener. Entonces ahora ya tenemos todo. Pues no, porque tenemos que encontrar cuánto vale J. Y para eso hay un montón de formas, un montón, ustedes pueden ocupar la que más quieran, pero yo lo que voy a hacer, voy a calcular el potencial desde una placa hasta la otra. Entonces, en la figura, si pueden verla, si se fijan, hay una conexión a tierra en la salida del cilindro. Entonces tenemos un potencial de sub 0 a un lado y tenemos una salida de tierra al otro. Entonces, yo voy a establecer una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial que el potencial final, que va a estar en Z igual L, menos el potencial que va a estar en Z igual 0, y eso va a ser igual a menos 1, igual a menos, desde 0 hasta L, la integral de línea del campo eléctrico. Entonces, ¿qué vemos acá? El potencial en Z igual L está conectado a tierra, por tanto vale 0. El potencial en Z igual 0 está conectado a una fuente que vale V sub 0. Yo no se las dije, pero ustedes se la pueden dar. Y de hecho creo que está en la figura, así que se la pueden dar. Entonces los menos se simplificarían, entonces tenemos que V0 va a ser igual a la integral desde 0 hasta L de línea del campo. Nuevamente escribimos nuestro diferencial
dl va a ser igual a dz en ztongo, más cosas, pero por los productos puntos no nos van a importar. Entonces vamos a tener la integral de j por l, partido por g0 de l más z en dz. Entonces nos queda resolver esa integral nomás. Esta integral, sacamos el j, sacamos el l, sacamos el g sub 0, integral de 0 a l, de 1 partido por l más z en dz. Para que no se confundan, pueden hacer un cambio de variable. G0, entonces aquí van a ir desde 0 hasta, esta cuestión ahora es mi u, mi nuevo u. Entonces esto es u. U igual L más Z, de U es igual a dz. Entonces en 0 esto va a valer L, ¿sí? Sí, L. Entonces en 0 esto va a valer L. Y en L esto va a valer 2L. De 1 partido por U en du. Entonces esto va a ser igual al logaritmo. Logaritmo natural de U evaluado desde L hasta 2L. Entonces la resta. Esto es por las constantes que están aquí. Esta integral se transforma en eso. Lo siento. Entonces J por L por G sub 0 por el logaritmo de 2L partido por L. Y eso es el logaritmo de 2. Entonces, eso va a ser igual a sub 0, y con esto podemos despejar J de forma de sin ambigüedad, que va a ser de 0, G0, partido por L, logaritmo natural de 2. Y con eso ya podemos reemplazar en los campos que los que encontramos. Entonces, nuestro vector de densidad de corriente va a ser de sub 0, G sub 0, partido por L, logaritmo natural de 2, en ztongo. Y el campo eléctrico va a ser igual a, y aquí hemos visto que tiene que estar partido por L más Z, B0, G0, partido por L, logaritmo natural de 2, por 1 partido por G0, y le vamos a poner el L arriba, de L más Z, entonces se va con S, ese se va con S, hoy no, ese se va con S, con Z también. Entonces el campo eléctrico va a ser de sub 0, partido por L más Z, logaritmo natural de 2. Y creo que está ya. Entonces ya encontramos estas dos cositas que nos pedían. Y acabo de apretar un botón que no debía. Y se está demorando mucho. Listo. Muy bien. Entonces, creo que están siguiéndome bien. Ahora tenemos que calcular la parte B. La parte B de la potencia disipada. Potencia disipada, entonces. Hay un montón de fórmulas también de poder calcular la potencia disipada, pero yo siempre lo hago con la integral. La potencia disipada, por efecto Joule, tiene la siguiente forma. Se las digo de inmediato. No me la sé de memoria, tengo que buscarla, pero ya la encontré. Es la integral en el sistema, o en la parte donde queramos calcularla, que le podemos llamar, no sé, A, para poner un nombre, de J.E. dB. Entonces nos piden calcularla para un disquito de espesor D. Entonces con eso nosotros establecemos los límites al tiro. Y vamos a ponerle P sub J. Joule. Vamos a estar integrando sobre un disco de grosor delta al medio. Entonces, en el Z, en nuestra variable Z, vamos a estar integrando desde L medios hasta L medios más delta, que es el grosor del disco. Aquí le tengo que poner de Z. No le voy a poner todavía las integrales porque, o sea, el jacobiano porque, los diferenciales porque es un dB. Luego, tengo que integrar el radio del disco de 0A y el ángulo del disco, 0,2pi. Entonces, esto va a estar integrado en R de phi de Z de J.E. Entonces nosotros ahora vamos a extraer al tiro como las cosas que no nos... Vamos a separar la integral, por decirlo así, y vamos a integrar las cosas que podemos integrar al tiro. Ya sabemos que tanto J como E dependen de Z. Entonces, podemos, por ejemplo, integrar los radios al tiro.
y los ángulos. Entonces vamos a tener un 2pi, vamos a tener un a cuadrado medios por la integral en R, y vamos a tener L medios más delta de J.E. Y J.E es D sub 0 cuadrado, G sub 0, partido por L más Z por el logaritmo natural de 2 al cuadrado. Eso. Y nada más, porque ya hicimos J.E. Exactamente. Entonces esa va a ser nuestra integral que tenemos que resolver. Entonces yo voy a sacar todo lo que no me sirve para afuera. 2pi, bueno, pi en este caso, por a cuadrado, que si se fijan es como el área del círculo. O sea, perdón, el área. Sí, como el área del círculo del disco que vamos a calcular. Entonces, y esto está en dz. B0 cuadrado, G0, partido por L más Z, logaritmo natural de... Ah, no, el L más Z no sale. Por L, logaritmo natural de 2 al cuadrado. Y acá la integral. L medios más delta. Entonces, continuando, vamos a tener 1 partido por L más Z en dz. Entonces ya, pues hay que hacer esa integral y en honor al tiempo, no se las quiero hacer propuestas, pero es muy sencilla, es un logaritmo. Entonces ustedes hacen un cambio de variable muy similar al que hicimos. Por ejemplo, podemos pedirle prestado un... No, como no está bien. Entonces esto va a ser logaritmo natural de L más Z, sin hacer ningún cambio de variable. Ustedes se fijan, da el tiro, porque la derivada da 1. Entonces esto es 1 partido por L más Z por la derivada de lo de adentro, que viene siendo L más Z es 1, entonces da lo mismo. Va a estar evaluado en L cuadrado más delta, y con eso obtenemos lo que estamos buscando. Pi por A cuadrado, por B sub 0 cuadrado, G sub 0, partido por L, logaritmo natural de 2 al cuadrado, por el logaritmo natural de, vamos a poner un factor grande, L más L cuadrado más delta menos logaritmo natural de L menos L medios. Entonces, uniendo todo, L logaritmo natural cuadrado de 2, vamos a tener que esto va a ser igual al logaritmo natural de 3L medios más delta partido por L medios. Ya si quieren seguir simplificando, lo hacen ustedes. Eso. Y así es como se calculan este tipo de cosas. Ahora. Disculpa. ¿Sí? Es que no entendí muy bien. Porque es más L medios, perdón. Ya. Ahí sí. No entendí muy bien el planteamiento del disco en el medio, como qué es lo que implica en nuestro... O sea, la resolución la entendí, pero no entendí cómo al inicio de todo. Ya. Lo que nos están pidiendo es calcular la potencia disipada por un disco de ancho delta, ¿sí? Por este disco de acá. ¿Ya? La potencia disipada por ese disco de acá. Porque sabemos que la conducción es finita. Entonces, si hay conducción, hay resistencia. Eso lo deberían estar aprendiendo luego. Entonces, si yo le meto un campo eléctrico, una corriente a este cilindro, como va a haber una conducción finita, significa que va a haber una resistencia. ¿Cachai? Una resistencia al paso. Entonces, esa energía se tiene que liberar de forma el calor. Y esa es la base del efecto Joule. De hecho, si tú tenías un horno eléctrico, cuando tú prendís la cuestión, están estas mismas barritas, ¿cachai? De hecho, son barritas cilíndricas, y te vas a fijar que se ponen al rojo vivo. Y eso es porque básicamente como cada pedacito de disco, acá, como lo vemos acá, está generando una resistencia y está empezando a generar una pérdida de calor por efecto Joule. ¿Cachai? Y la potencia termal de eso está íntimamente relacionada con la potencia que se pierde. Ya, y por eso el límite de L medio a L medio más delta. Vale, ya, Claro, gracias. porque es un pedacito más, porque es un pedacito al medio. Entonces, para la parte C no lo voy a calcular, se los dejo propuestos, pero sí se los voy a mostrar. Fíjense que el resultado es tremendamente dependiente
de la conductividad, ¿cierto? Porque vamos a estar, porque por ejemplo, a ver, ¿cómo explicarlo? Dependiente de la conductividad. ¿A qué me refiero con esto? Que no es lo mismo calcular ese mismo disco primero al inicio, acá por ejemplo, cuando la variable z se hace 0, que al medio, o incluso al final. Porque la conductividad depende de donde yo esté. ¿Sí? Acá, por ejemplo, va a haber una conductividad menor a la que hay al medio. Y eso ustedes lo pueden calcular si es que le ponen número a la cuestión. Y el delta lo hacen chiquitito, entonces no se van a complicar mucho con eso. Entonces, la pérdida de la potencia del efecto Joule no es la misma si yo la calculo acá o acá. Caso contrario, si es que fuera constante en todo el cilindro, la potencia disipada en cada como diferencial de disco, si queréis verlo así, va a ser la misma, ¿ya? Acá no, porque acá la conductividad va cambiando. Si la conductividad va cambiando, la resistencia por unidad de volumen va cambiando. Entonces, como esa pared que hace que mis cargas no avancen, se va haciendo cada vez más débil, creo, porque uno partió por la resistencia. Pues si yo estoy aumentando la conductividad, claro. Entonces se va haciendo más débil. Al principio es muy fuerte, muy pesada, pero después va bajando. Ustedes pueden comprobar estos resultados haciendo esta parte. ¿Ya? En vez de calcular de la misma manera la potencia Joule al medio, en L medios, ustedes la van a calcular acá, en Z igual 0. Entonces se parten de 0 a delta, que es este pedacito de delta. Y después si quieren lo pueden hacer 0 como para estudiar qué es lo que pasa. O lo pueden como hacer muy pequeño y van viendo como con si quieren hacerlo, la verdad. Yo no lo hacía cuando estaba en la edad de ustedes, pero si quieren verlo, tienen tiempo y quieren estudiarlo, lo pueden ver. Se lo pueden. Eso. Entonces ahora nos vamos al P3. ¿Alguna duda hasta ahora? Ya, ok. Entonces, el P3 es por fin magnetismo. Al fin voy a poder decir magnetismo sin sentirme mal. Siempre me pasa que digo magnetismo y no eléctrico. Y nos queda media hora, así que vamos súper bien. Este problema era cortito, si se fijan es muy corto. Literalmente al callo, vean las simetrías, calculen, usen lo que saben y calculen. En experiencia personal yo les digo que este es los problemas como de medios conductores van a ser los que les van a permitir poder tener una muy buena nota. Así que les recomiendo que les den una vuelta, porque normalmente son fáciles de hacer, no requieren de mucha matraca, no como un problema de dieléctrico. Un problema de dieléctrico es complejo, es como la parte más complicada de electroestática. Entonces, claro, ustedes lo pueden estudiar con más tiempo, pero si quieren salvar, les recomiendo que el primer problema que hagan cuando estén en el control sea el de medios conductores, sea el donde hayan jotas y todas esas cosas, porque de verdad no es muy difícil. Y vimos que nos demoramos, ¿cuánto? ¿10 minutos? 15 minutos en hacer este problema. Así que, bueno, ustedes tal vez se van a demorar un poquito más, pero es para que vean que no es complicado. Así que les recomiendo que le den una vuelta y que en el control, el primer problema que hagan sea ese. P3. Entonces, magnetismo. Ay, no puedo minimizar. Ajá, magnetismo, ¿dónde estás? Ah, aquí estás, ya, dice. Entonces, tenemos una cinta transportadora, la cual recibe material cargado eléctricamente de una chancadora. Eso da lo mismo. Básicamente lo que vamos a tener una línea infinita, que va a estar moviéndose una cinta, donde van a haber pedacitos de material, que lo que van a hacer es darle a la cinta una densidad de carga superficial, de valor sigma. También nos dicen que la cinta la hacen girar un par de cilindros que rotan a una velocidad omega. La cinta tiene ancho L y un largo infinito. Entonces esta cuestión vale L acá, que no sé si lo vamos a ocupar, y el largo es infinito. Entonces lo primero que nos piden es calcular la densidad de corriente superficial sobre la cinta. Entonces lo primero que tenemos que calcular es la velocidad de la cinta. Recuerden que J es igual a ρ por la velocidad, ¿cierto?
cuando la densidad de carga es volumétrica. Para el caso K, esto es lo mismo que la densidad de carga superficial por V. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular V. Para hacer este problema, yo voy a ocupar una variante de las coordenadas cilíndricas donde mi eje Z no va a ser el eje Z, sino va a ser el eje... no, miento, no, estoy pluralizando. Mi problema yo lo voy a resolver de la siguiente manera. Acá voy a tener mi cinta. En esta dirección va a ir Z. Entonces la dirección radial y tangencial va a ir en torno a ella. ¿Sí? Pero lo que voy a hacer por comodidad para poder resolver el problema bien, es que voy a asignarle, supongamos que están los cilindros aquí abajito, que están girando a su velocidad, voy a asignarle al plano de la cinta, le voy a asignar el eje Y. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos producto punto, vamos a observar al tiro que perdón, un poquito. No, vamos a asignarle el eje X mejor, más fácil. Que es lo que quiero hacer. Entonces, el eje X, eje Z, va a apuntar el eje Y hacia abajo. Entonces, ¿por qué yo quiero esto? Porque si yo ahora me pongo acá, vuelvo aquí arriba, el eje Z va a apuntar para allá, el eje X va a apuntar así, y el eje Y va a apuntar así. Entonces, si se fijan, mis coordenadas, mi cilindro que se va a formar para mis coordenadas cilíndricas va a ser como uno de esta manera. ¿Lo pueden ver? Entonces va a ser un cilindro que se va a envolver dentro como dentro de la cinta. ¿Sí? Espero que lo vean. Y por ahí va a estar en medio. Entonces, ¿por qué me estoy dando vuelta con esto? Bueno, porque tengo que calcular la velocidad de la cinta. Entonces, la velocidad de la cinta va a ser la siguiente. La velocidad de la cinta va a ser omega cruz R. Ah, por eso era importante. Por eso era importante. ¿Podría explicar eso de nuevo, por favor, lo de las coordenadas? Ya, lo de las coordenadas. Voy a elegir esta configuración de coordenadas de forma, no sé si maliciosa, pero de forma especial, debido a que voy a tener que la dirección en la que viajan estas piedritas cargadas, entonces va a estar sobre el eje Z. Entonces yo voy a tener que mi densidad de carga superficial, mi densidad de corriente superficial también va a ir en esa dirección. Entonces yo ya sé al tiro que K va a tener esta forma, va a ser como una velocidad que tengo que determinar por Z. Entonces esa velocidad es la que tengo que determinar nomás. Y la elección de los ejes es básicamente porque ahora yo tengo que resolver ese producto cruz de ahí. Entonces yo sé de inmediato que como puse este eje acá, el eje X, paralelo al eje de rotación de los cilindros, yo voy a saber al tiro que este va a ir en X, omega va a ir en X. Y el radio, o sea, básicamente donde están, desde el punto de vista de los cilindros, donde están la cinta, que es a lo que yo le quiero calcular la velocidad, va a estar en Y. Si se fijan, va a ser paralelo, porque la cinta solamente está tocando al cilindro a una distancia R, perdón, a una distancia A, apuntando en el eje Y que yo me establecí antes. Entonces, ¿qué gano con eso? Acuérdense, el sistema de referencia ustedes lo pueden elegir como quieran, especialmente el cartesiano. El cartesiano lo pueden poner donde les resulte más cómodo. Entonces, ¿qué gano yo con eso? Dos cosas. Primero, calculo la velocidad, el módulo de la velocidad, que como habíamos aprendido en intro a la física clásica, ustedes lo dieron. Ya vimos que la velocidad, el módulo de la velocidad tangencial, que esa es la velocidad que va a tener la cinta, es igual a la velocidad angular por el radio, pero además también gano la dirección de esa velocidad, que es lo que yo quería. Y si se fijan, al hacer el producto cruz entre X e Y, obtengo de inmediato Z. W por A por Z. Entonces con eso ya tengo todos los componentes para poder calcular mi vector K. Mi vector de densidad de corriente eléctrica va a ser omega por sigma por A en Z todo. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó clarito? Espero que sí.
Disculpa, ¿Eh? ¿por qué la velocidad la sacamos así? Porque esa es la velocidad que va a tener, esa es la velocidad tangencial. Esta es la velocidad tangencial, vectorialmente. La velocidad tangencial del disco va a ser la velocidad con la que va a ir la cinta. O sea, el disco, el cilindro. Entonces, Ya, vale, vale. yo voy a tener no sé si puedes ver la cámara, mi cilindro aquí rodando, entonces la cinta se va a mover con la velocidad tangencial del cilindro. ¿Sí? Perfecto. Sí, gracias. Ya. Ahora la parte B. Vamos a calcular. Nos dice como que si nosotros nos paramos muy lejos, vamos a ver como una especie de I, como una especie de corriente. ¿Por qué pasa eso? Tenemos nuestra cinta acá, ¿cierto? Si nosotros nos paramos muy, muy, muy lejos, vamos a ver que la cinta se va pareciendo cada vez más a un cable. ¿Sí? Y esa es toda la ciencia. Por eso te dice que es muy lejos. Porque tú lo miráis de lejos, esa cinta como que es un cable. Entonces es un cable con una corriente I, que se puede calcular. ¿Ya? Entonces, la definición para esto es más o menos así, si no me equivoco. Esa es la definición. Tenemos que hacer una integral de línea. ¿Integral de línea sobre qué? ¿Sobre qué tenemos que hacer esa integral de línea? Les pregunto a ustedes, a ver si se la juegan. Ya. No importa. ¿Por qué tengo que hacer una integral de línea sobre K cruz N? Verán, la carga está aquí, avanzando con esa velocidad. Pero yo, para poder decir que estoy como viendo un cable de lejos, tengo que sumar como todas las contribuciones diferenciales, o sea, como todos como los pedacitos. Yo corto esta cinta, la corto la voy fileteando en líneas rectas. Para poder yo hacer la aproximación al cable, tengo que sumar como todas las contribuciones que me daría cada pedacito. Y luego me paro de lejos. Entonces, básicamente, esta normal, primeramente, va a ser una normal al K, que en este caso va a ser la normal a la superficie por donde va la corriente, que en este caso ya vimos que era Y, perdón. Y tenemos que sumar sobre todas estas contribuciones de acá, sobre todas las contribuciones en X. Entonces esta integral I va a ser igual a de 0 a L, tenemos que sumar todas las contribuciones que van así, de K cruz N, que en este caso viene siendo sigma por omega por A, por Z tongo cruz Y, ¿sí? Punto el de L. Recordando que íbamos de 0 a L y tenemos que recorrer en X. Entonces, esta cosa vale menos X, tongo. Entonces vemos que la corriente I va a ser igual a sigma por omega por A, por la integral en dx, aquí creo que va con un menos. Y si no me equivoco, como les digo, ustedes pueden ver si es que me estoy equivocando. Y vamos a tener sigma omega por A por la integral de 0 a L. Lo hice bien, ¿cierto? Ah, pero yo había puesto X para el otro lado. Ya. Ahora entiendo, sí. Tiene que ser... Bueno, y ustedes pueden darle la dirección que quieran, pero si no me equivoco, esto tendría que ir con un menos adelante. Por la forma en la que orienté... Por la forma en la que orienté la superficie. Entonces, ese menos se cancela con ese, y me quedan dx, menos dx, perdón. Entonces, bueno, se cancelan los menos. Y llego a que I va a ser igual a sigma omega por A por L. Y esa es la corriente. El signo no es tan relevante, lo único que les va a cambiar es básicamente el signo como de giro del campo magnético, porque si es que no lo han visto, cuando ustedes calculan el campo magnético usando YATSAT,
se van a dar cuenta que es un campo circunferencial. Y de hecho, lo que vamos a hacer ahora, para poder comprobar esto, vamos a hacer Ampere. Y Ampere es súper sencillo. ¿Ya? Vamos a comprobar nuestro resultado. Después de terminar nuestro examen, lo vamos a comprobar con Ampere, usando la ley de Ampere. Entonces, para la parte C, vamos a ocupar la definición. Entonces, lo que nos piden hacer, el problema es básicamente calcular para algún punto lejano, o sea, donde ya esa cinta se nos forma como una especie de hilo, con una corriente igual a la que encontramos, de campo magnético. Entonces, las simetrías abundan aquí. Si yo tomo este pedazo y este pedazo se van, ¿cachai? Todas esas cosas. Entonces, lo voy a calcular a una distancia R, en el rotongo, en cilíndrica. Ya recuerden que ya definimos la cilíndrica, entonces vamos a hacer este problema, si quieren, en cilíndrica, o teniendo una idea sobre cilíndrica, aunque finalmente se van a dar cuenta que después la integral igual hay que hacerla en cartesiana, por la forma en la que se resuelve, igual hay que hacerla en cartesiana, disculpen, me voy al mouse. Y eso. Entonces, ¿cuánta gente queda? Hay harta gente, bacán. Estamos bien. Entonces, la ley de Biot-Savart nos indica que el campo magnético se calcula de la forma μ0 partido por 4pi por la integral de I de L cruz... no, espérenme, déjenme recordar la definición de Biot-Savart, por favor. Biot-Savart. Ok. Biot-Savart, un segundo. Ya. Se me acaba de olvidar la ley de Biot-Savart, qué vergüenza. I por dl cruz R menos LR' partido por el módulo de esa cantidad al cubo. Esa es la integral que tenemos que resolver. Entonces, de la misma manera que lo hacíamos en los campos, eléctricos, tenemos que determinar R, R' y el dl. Entonces, vamos viendo. El más fácil es el R'. ¿Por qué? Porque aun cuando yo, por ejemplo, quisiera calcular el campo allá, por ejemplo, con un vector R cualquiera, puede tener esta forma, me voy a dar cuenta de que hay una simetría. Básicamente, el valor del campo eléctrico acá va a ser el mismo que el valor del campo eléctrico si es que yo me pongo aquí, en z igual 0, y también allá. Entonces, solamente va a ser dependiente del radio, entre comillas. Y eso también lo vamos a ver después cuando hagamos la integral. Entonces, R es igual a R en el rotongo, a una distancia R de este cilindro. Luego, el R'. ¿Dónde van a estar las cargas? Las cargas van a estar paradas sobre la cinta. Recuerden que para allí va Z. Entonces, yo voy a tener acá, voy a tener acá, voy a tener acá después también, o acá, pero siempre van a ser valores en Z, porque el cable va sobre Z. Entonces, nuestras posiciones de nuestros generadores de campo magnético van a ser igual a Z, eso lo tengo. Perfecto. Francisco, Sí, dime. es que me quedó una duda. No caché bien qué estamos haciendo. O sea, Estamos calculando el campo magnético con Biot-Savart para la cinta lejos de ella. O sea, un campo magnético generado por la cinta, pero lejos de ella. Cuando podemos ocupar esta aproximación de que la cinta ahora es un cable. Un cable con corriente I, con la corriente I que encontramos antes. Y la corriente I ya la encontramos. Justo ahora que pusimos a hablar de la corriente I, ahí está, igual. Entonces ahora tenemos que reemplazar. ¿Es simétrico? No, ¿Cómo? esa parte no me sé. ¿Que por qué la simetría? Porque la densidad de la corriente es constante en toda la cuestión. Entonces hay simetría, hay una simetría cilíndrica. Como si yo me paro acá, para calcular ese campo acá, se suman como todas las contribuciones de campo magnético que te pueden generar los DL de corriente
a ambos lados. Entonces simplemente te va a quedar un campo radial. O sea, va a ser un campo, no va a ser un campo radial, va a ser un campo que gira simplemente, pero va a girar en torno, no va a hacer esto, por ejemplo. Ya, Va a ser un campo que va a rotar. ¿Y el campo lo estamos calculando como al medio? No, lo vamos a calcular para algún punto lejos de la cinta. Sí, yo solamente es que lo que pasa es que estamos, acuérdate, en una cinta infinita. Ah, Entonces mi ya, cero ya, puede ser en cualquier lugar. ya, ¿Cachai? Yo puedo eso fijar no- mi cero en cualquier lugar. Ya, verdad. Claro, y Eso. también es básicamente por eso, porque es un cable infinito. Entonces, bien, vamos a reemplazar todo. Recordando que esta es como nuestro, el R es lo que, muy importante, bueno, no es R', R más. Entonces, mu0, 4pi. Tenemos que integrar desde menos infinito hasta más infinito. Sigma por omega por A por L de Z en Z-tongo. Tenemos que integrar sobre todo el cable. Ponemos el prima para que no se nos pierda. Y eso tiene que ir en producto cruz con R en R-tongo menos Z en Z-tongo. Y acá abajo partido por R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. Entonces vamos a sacar todas las constantes para afuera. Tenemos mu0 por sigma, por omega, por A, por L, partido por 4pi. Integral de menos infinito hasta más infinito de Z cruz R da teta. Y da teta positivo, o phi. Llamémosle phi. Da phi positivo. Entonces vamos a tener R de phi, no, perdón, de Z, disculpen, en phi tongo, partido por R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios, menos, y acá vemos que Z cruz Z vale 0. Entonces ese término no va. Entonces la integral que hay que resolver es mu0, sigma, por omega, por A, por L, partido por 4pi, por la integral, ¿vale? Menos infinito hasta más infinito, de, aquí podemos sacar el R, de hecho, creo, de Z partido por R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. Voy a dejar el R adentro porque creo que después nos va a servir tener el R adentro. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿Por qué el producto crudo entre el Z-tongo y el R-tongo no es menos phi-tongo? Porque es el producto crudo es como cíclico. R cruz phi da Z. Phi cruz Z da R. Z cruz R da phi. Eso. Sería el que sería R cruz Z da menos phi. Eso. Ese es el que da negativo. ¿Se cacha? Sí, gracias. Bacán. Y ya, pues, entonces, ahora el cambio de variable que vamos a hacer, yo se lo voy a dejar propuesto, pero de verdad no lo voy a resolver completo, me van a tener que creer. El cambio de variable es como súper típico para este tipo de integrales, que es, vamos a llamar z igual a r tangente de alfa, y de z entonces va a ser igual a r por secante cuadrado de alfa de alfa. Ese es el cambio de variable. Donde el alfa, había una explicación para este cambio de variable que es como, si yo estoy acá, es una cosa así, parece. Pues tengo el R acá, y lo proyecto, entonces, esa es como la explicación del cambio, y ustedes lo pueden buscar, pero ese es el cambio que se ocupa. Eso me lo pueden creer. Entonces, si se fijan bien, en los límites, cuando z se hace menos infinito, la tangente se hace pi medios. Y básicamente no importa el valor del radio, porque la tangente siempre se va a ir a pi medio. Entonces, vamos a hacer los cambios de límites, mu0 por sigma, por omega, por A, por L. De hecho, este cambio ustedes también lo pueden hacer sin el R, lo pueden hacer simplemente haciendo el cambio tangente de alfa, y da lo mismo igual, partido por 4pi, el integral de menos pi medios hasta pi medios,
acá tengo en mi pauta que esto da R cuadrado, secante cuadrado de alfa por de alfa partido por R cuadrado más R cuadrado tangente, esto es secante. Tangente cuadrado de alfa a la 3 medios. Entonces, entre simplificación y simplificación, usamos que esta cosa de acá es igual a R cuadrado secante cuadrado de alfa también. Eso es una identidad trigonométrica. Entonces les va a quedar como abajito, o sea, les va a quedar 1 partido por secante de alfa. Y eso es un coseno. Entonces la integral que tienen que hacer es esta. Ahí ustedes lo pueden comprobar cuando hagan el cambio de variable con más calma, cuando revean el video. Les queda finalmente la integral de un coseno nomás. Y les queda una R sobrando abajo, parece. Y les queda la integral de coseno de alfa. Y aquí, muy importante, tenemos que indicar que estamos haciendo una integral vectorial. Entonces, tiene una dirección. Coseno de alfa por de alfa. Entonces, esta integral es facilita. Y no me acuerdo cuánto daba, pero es fácil. Y el resultado que les queda, si no me equivoco, es como 1 partido por... O sea, creo que da 2pi esta integral. O 2. Por ahí. Entonces, finalmente el campo que les va a quedar va a ser igual a mu 0 por sigma por omega por a por L en fitongo partido por 2pi por L. Y ese es el campo. Ahora, yo creo que muchos de ustedes se estarán preguntando por qué no integramos el phi. Ahí estoy, te voy a ver el chat al tiro. Es 2. Muchas gracias. Algunos de ustedes se estarán preguntando por qué no integramos el phi. Si el phi depende de las coordenadas. Bueno, es precisamente eso. La simetría también nos otorga de que nosotros cuando recorramos la coordenada phi, también vamos a encontrar el mismo campo magnético. Y tampoco estamos integrando, si se fijan, porque el dl solamente nos considera el cable. Y el cable no tiene un efecto sobre d phi. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Tienen que revisar bien dónde están integrando. Y si están ocupando coordenadas que van a depender de las... O sea, si están ocupando vectores unitarios que dependen de las coordenadas, tienen que revisar si las tienen que integrar o no. Eso también es un error muy común. Y eso, pues eso fue el trabajo dirigido. Voy a dejar de grabar. Sí, la voy a subir a YouTube apenas pueda. Gracias por venir. Tengo que ver si es que tengo que poner alguna miniatura. Espero que no, pero creo que sí tengo que hacerlo. Y bueno, primero me despido de los de YouTube. Nos vemos. Que estén bien. Que espero que hayan disfrutado el video.